posible en Venezuela. Eso no lo permite, la historia no lo menciona, la crítica textual lo rechaza. ¿Qué formación has tenido tú para hacer ese tipo de construcción gramatical neutra? ¿Va a venir o no va a venir? Wow, silencio total. Acabas de quedarte pegado, me entregaste el debate. Cristo es la sabiduría. Yo dejo de ser católico. Pero tú vas a estar tremendo. Sí, ahí te escucho. ¿Me oye o no me oye? Sí, te escucho bien. Espera que voy a bajar un poco el volumen porque se escucha muy retumba mucho. Ahí. Pero te escucho bien ahora. Ok. Sí, bueno, saludos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, Acá estamos. chévere, gracias. Acá estamos. Ya viste que te dije que yo tenía un programa para hoy lunes. Por eso te dije Ajá, que... sí. Entonces, el punto del programa es que yo iba a reaccionar a un video que estuve hablando con unos compañeros, hermanos testigos de Jehová tuyos, con respecto a que yo le hice esa pregunta, porque a mí me resulta muy extraño la materialización que habla la JW con respecto a Jesús, que ellos dicen que es tal cual como la hicieron los ángeles en el Antiguo Testamento. Entonces mi punto es que Jesús no necesitó, o sea, no se materializó igual como los ángeles porque él adoptó un cuerpo humano literal, ¿no? Y los ángeles no. Entonces, ese es mi punto, ¿no? Entonces me gustaría que me mostraran por qué dicen que Jesús se materializó igual que los ángeles en el Antiguo Testamento. Si hay algún versículo bíblico que lo diga o que apoye la doctrina o por qué deducen eso. Mira, primero y principal, vamos a debatir nada más tú y yo. Sí, no hay ningún problema. Por eso podemos charlar. Okay. Ya te dije, mirá, vos venís, el punto de mi video es que yo iba a mostrar un video que tengo para reaccionar, hablando de este tema con 5 hermanos tuyos, testigos de Jehová. Y vos fijate que yo entré ahí y eran 5, pero no era un debate, era una charla que tuve con ellos, ¿me entendés? No fue debate. Por eso yo no voy a decir, mirá, me voy a hacer patear los galardones y decir, mirá, debatí con 5 testigos, porque no, solamente charlé con ellos. No, pero es que tú llegaste ahí, ¿no? Ya ellos estaban ahí. Claro. ¿O fueron contigo? No, yo llegué ahí y había un par. Llegaste ahí. Claro, ese es el punto, ¿ves? Ese es el punto. Entonces, por eso te pregunto que si tú aquí vas a subir a otro amigo tuyo para debatir conmigo. O nada más vamos hasta tú y yo. Puede ser que estemos los dos o puede ser que meta a alguien, no hay problema. Pero ¿por qué vas a meter a otra persona? No metas más nadie, se forma un gallinero. Tú no ves lo que pasa. ¿Cómo vas a debatir con 5 personas? ¿Cómo van a estar 5 personas? Eso es un gallinero, nada más tú y yo. ¿No era suficiente? Hablaste con 5, puedes hablar con 1. Entonces. La temática de mi programa la dirijo yo. Pero bueno, vamos a tratar de hablar tranquilos durante un tiempo entre los dos, por eso estamos hablando, no hay nadie ahora para meter, así que quédate tranquilo. Esta es la primera vez que tienes un debate, ¿cierto? Revisé tu canal y no tienes debates aquí. No, porque yo siempre vos sabés que te explico, en mi canal no he subido nada, últimamente lo he abandonado porque he estado trabajando por un problemita familiar, e inclusive hace una semana falleció mi mamá, entonces tampoco he subido nada, así que hace varios tiempo que tengo a mi mamá enfermo y no he estado subiendo nada. He estado yendo al canal de Infabilidad Cristiana nada más. ¿Viste? Ok, ¿viste que en ese canal subieron a un satanista la última vez que estuve ahí para debatir conmigo? ¿Por qué decís que es satanista? Bueno, porque una persona que adora a Satanás es un satanista. Él dijo en su canal que prefiere adorar a Satanás, que no mata a nadie en la Biblia, que antes que al Dios de los cielos, porque mata a millones de personas en un diluvio, manda a su pueblo a destruir a otras naciones, mujeres y niños, y se supone que ese es el bueno. Entonces ya a Satanás no se le ve haciendo casi nada malo en la Biblia. Entonces es preferible adorar a Satanás antes que el Dios Todopoderoso. Entonces dime tú si ese no es un satanista. Y posteriormente a decir eso, dijo que Dios era y lo maldijo. Entonces... Imagínate, y lo subes a un Stringer, a donde estoy yo tocando un tema bíblico, para que debata conmigo. O sea, oye, por favor, eso yo lo veo bien delicado. Eso yo lo veo bien delicado para ustedes que dicen ser cristianos. Yo no tendría trato con ninguna persona así. Y mucho menos, imagínate que yo vaya a hacer un video a los católicos, llamando a los idólatras porque abrazan yeso, y invite a un evangélico.
porque el evangélico está de acuerdo conmigo en ese punto. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ve? ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Porque ustedes suben a una persona que dice que prefiere estar con Satanás antes que con Dios, para que debata con un testigo de Jehová. Eso es feo, eso es horrible. No hagan eso. Veo, mira el gallinero que se formó las dos últimas veces que yo hablé ahí en el canal de ustedes. ¿Para qué invitan a un testigo de Jehová a debatir si lo van a silenciar y lo van a bloquear? Entonces no lo inviten, habla uno solo. Eso Dios es un Dios de orden, no de desorden. No hace falta que hablen 5 personas contra una. Respóndele a este, porque no le aceptas al otro. Pero mira, el hermano te está hablando. Mira, si no le responde el hermano, te silencio. ¿Qué es eso, viejo? Eso es un desastre. Entonces, bueno, mira, ya tienes aquí un testigo de Jehová para que hagas tu primer debate aquí en tu canal. Entonces, el tema es por qué la materialización de Cristo no es igual a la de los ángeles, no, dices tú. Ok, acuérdate que quedamos la primera vez que yo hablé sobre el tema de si Jesús resucitó con un cuerpo inmaterial o si resucitó con un cuerpo material. Y la última vez que hablamos en el otro canal también fue sobre si al morir la persona queda destruida. En eso fue lo que quedamos, ¿verdad? Ahora tú estás aquí haciendo esta temática. Pero recuerda que yo te estaba invitando a ti a mi canal para debatir lo del cuerpo de Cristo o lo último, lo más reciente que hablamos sobre Eclesiastés 9, si uno es destruido, si hay destrucción de la persona. Entonces, puedes decirme aquí de una vez cuándo puedes debatir conmigo en mi canal o cuál es la objeción. Eso es el otro tema. Voy a ir a tu canal, quédate tranquilo. Ahora me das todos los datos de tu canal y yo voy a ir. No te das problema, pero... ¿Cuál es el dato? Es Espartano TJ, ahí está, ese es mi nombre, Espartano TJ, así salgo en YouTube. Entonces, ¿cuándo vas a ir a mi canal a debatir el otro tema? Ya nos vamos a poner de acuerdo a lo mejor del tema este que estamos hablando de Eclesiastés 9.5, que estuvimos hablando la última vez. Eso estaría bueno también. Entonces podemos ir a... Ese tema quiero hablarlo contigo. Sí, porque me hiciste una pregunta que... La respondí, pero no te la respondí directamente a ti, porque el otro también estaba tocando el mismo tema, ¿no? Que tú me preguntaste que en Eclesiastés 9, ¿dónde se habla de la destrucción, no? Entonces, bueno, quedamos ahí. Sí. Vamos a partir desde ahí en mi canal. ¿Cuándo va a ser eso? Es verdad, yo te hice esa pregunta y bueno, no me la pudiste, no la respondiste, o quizás yo no la terminé de entender, quizás, pero bueno. Lo que te quería decir es que... ya, por ejemplo, yo también te escuché diciendo que Teo no le habías invitado, no te había aceptado el debate a vos. No, Teo, yo lo invité la otra vez que fuera a mi canal, pero no. Y entonces, pero él solamente está ahí todo el tiempo en su canal. Si toda persona que vea mi canal sabe que yo voy a los canales de los demás apologistas a debatir. Con moderador, tiempo, refutaciones, interrogación, debato también libre en mi canal. Nunca he tenido problemas con nadie en mi canal. Entonces, bueno, por eso, en el caso tuyo, ¿cuándo vas a ir? Por eso, bueno, nos vamos a poner de acuerdo. Yo cuando usted estés en vivo en tu canal voy a entrar y nos vamos a decir, mira, tal fecha puedo, porque últimamente yo estoy haciendo programas, pero no estoy bien anímicamente como para ir y andar en los canales. Ha fallecido mi madre hace poquito, entonces... voy a tomarme un tiempito, pero voy a ir a tu canal. Yo te aseguro que voy a ir. Pero porque no me puedes decir cuándo. Ese es mi interés. ¿Cuándo va a ser? No te puedo decir cuándo, pero voy a ir. Voy a ir a tu canal. Pero antier me dijiste que para hoy podíamos hacerlo. Entonces, ¿no tuviste problema en fijar una fecha? Claro, porque hoy ya lo tenía, hoy iba a ser, ya lo tenía, porque había tenido una charla con estos testigos y hoy iba a hacer esta reacción, ya la tenía programada. Entonces estás muy ocupado para Bernabé. Y por eso te invité ahora para que charlemos, pero vos me estás hablando de cualquier otro tema y no estamos charlando sobre el tema, ¿me entendés? Sí, porque es que se nos vaya el tiempo debatiendo el tema que tú quieres debatir ahorita de este video y no vamos nunca a ponernos de acuerdo para que vayas a mi canal a debatir conmigo. Por eso te digo. Hola. Mira, ya yo te dije que ya voy a ir, porque tenés que respetarme también lo que yo te estoy diciendo. Claro, yo no te voy a obligar, es solamente que sea un sí o un no. Ya dijiste que sí, ok. Sí,
Teo invitó, por ejemplo, a todos los testigos de Jehová que estaban en este canal de Matías y ninguno quiso ir, ninguno quiere debatir con... A vos también Pero te ¿en qué invitó. condiciones? Ahí no hay condiciones para debatir. Ahí no hay condiciones para debatir. Bueno, pero entonces te das cuenta que ustedes tampoco aceptan las condiciones cuando nosotros se las ponemos. Pero es que aquí podemos, es que fíjate que cuando yo debatía que en aquel canal, fíjate que entró un muchacho que se llama David y yo pude hablar tranquilamente con él. ¿Por qué? Porque tú y Teo se quedaron calladitos y me dejaron solo hablando con él. En ese particular sí se puede debatir, pero fíjate que cuando estabas tú y él, los dos hablaban al mismo tiempo y los dos me hacían preguntas, pero respóndele a aquel, pero respóndele a este, pero ¿por qué tal cosa? ¿Ves? Entonces eso es un desorden y la última vez fue peor porque habían 5 personas en el StreamYard hablándome a mí al mismo tiempo. Entonces eso es un gallinero. En esas condiciones no se puede debatir. Tú no puedes estar silenciando a un invitado tuyo ni tampoco lo puedes estar expulsando de la sala. ¿Ves? Bueno, entonces eso no son condiciones para tener un debate. Porque en los demás debates que yo he tenido más de 20 debates y eso nunca ha pasado, pero sí pasa en el canal de ustedes. ¿Por qué? Por ese gallinero que tienen ustedes ahí. ¿Ves? Entonces, bueno, mira, vamos a debatir ahorita el tema. Ya me dijiste que si vas a ir a mi canal, ok, vamos a debatir el tema que tú quieres. Explícame cuál es la diferencia entre la materialización de los ángeles y la de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Héctor, dame un segundo que voy a saludar acá a Paul y ahí se fue, Paul. Bueno, ahí está, se fue. Esa es la diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es lo que yo por lo menos puedo ver, es que Jesús, cuando entra en la creación, él toma un cuerpo humano literal. Entonces, esa es la conversación que yo había tenido con unos hermanos testigos de Jehová tuyo. Él toma un cuerpo humano literal. Entonces, por más que la organización o ustedes digan que es después de la resurrección, entonces, y después yo leo en la Biblia que Jesús me dice que él no es un espíritu y que tiene carne y hueso. Entonces, la comparación para mí que hacen los testigos de Jehová con respecto a que Jesús se materializó del mismo modo que lo hicieron los ángeles en el Antiguo Testamento, para mí es inexacta. Número uno, es porque los ángeles no entraron en la creación y tomaron un cuerpo humano, igual que lo hizo Jesús. Ese es el primer punto. Y número dos, es porque... primero, vamos punto por punto, vamos por ese primer punto. Y después me dice el segundo punto, ok. Los ángeles que vinieron aquí a la tierra, que tomaron mujeres, ¿verdad? Tuvieron relaciones con ella y estas tuvieron los nefilim. ¿Cómo hizo un ángel para tener relaciones con una mujer si no se materializaba como no entraban en la creación? Exacto. Ese es el punto. Está buena la pregunta. Mira, ¿Cómo lo hicieron? Por eso, lo que pasa es que los ángeles, vos tenés que acordarte que están al servicio de Dios. Eso lo entendemos, ¿no? Los ángeles están al servicio de Dios. Entonces, los ángeles, al estar al servicio de Dios, ellos, o sea, Dios permite que se hagan de manera visible por un propósito en el cual Dios quiere mostrar algo. Entonces, entraron a la creación. Dios permite en ciertas ocasiones que tomen un cuerpo visible, que se manifiesten visiblemente, esa es mi respuesta. O sea, como los ángeles están al servicio de Dios, vos y yo seguramente vamos a coincidir en eso, y si vemos a través de la Biblia diferentes pasajes o diferentes apariciones de los ángeles, vemos que están al servicio de Dios y que se manifiestan por algo específico, por un mandado de Dios, y que Dios permite eso. Por eso, entonces, ahora, ¿por qué comieron y bebieron? Es porque Dios lo permitió. Ese es mi punto. Hola. Sí. Paul, justamente te iba a agregar y se salió se te saliste, pero bueno, ahora si vuelves a subir te agrego, porque este muchacho no, parece que el internet no le funciona bien a D'Angelo. Voy a volver a colgar el link. Ahí voy a volver a colgar el link. Voy a volver a colgar el link. Bueno, gente, se salió D'Angelo, parece que tiene un problemita con el internet.
Vamos a ver. Ahí lo tenemos de vuelta. Aquí lo tenemos de vuelta, un segundo. Sí, Daniel, se congeló la pantalla. Justo cuando estaba yo dando la respuesta. ¿La escuchaste la respuesta o no? Escuché que me quedé en la parte que dijiste que los ángeles están al servicio de Dios. Ajá, entonces. Bueno, voy a completar. O sea, los ángeles, si nosotros vemos a través de la Biblia, vemos que en diferentes ocasiones se manifiestan y se hacen visibles, tienen apariencia porque están al servicio de Dios y a través de la Biblia lo podemos ver, ¿no? Entonces, ese es el punto, porque Dios permite que esos ángeles se hagan visibles. Dios permite que los ángeles sean visibles para una tarea o una encomienda específica que Dios da, y por lo menos lo vemos. Cuando se le aparece el ángel a María, cuando los ángeles del Antiguo Testamento, cuando se aparecen los ángeles, es porque están al servicio de Dios y son mensajeros de Dios, ¿no? Entonces, por eso Dios permite en ciertas ocasiones que se manifieste y que se hagan visibles. Pero ese es el punto. Pero los ángeles no entraron en la creación de la misma manera que lo hizo Jesús cuando entró en la creación. Ese es mi punto. Entonces, es una pregunta que ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? Por eso es lo que no sé si me estás entendiendo lo que yo digo. Porque no, pero ¿por qué tú dices que los ángeles no podían entrar en la creación? ¿Por qué no? Jesús entró en la creación de la misma manera, o sea, entró en la creación naciendo del vientre de María y tomó un cuerpo humano literal, ¿sí o no? Sí, se hizo un hombre, literalmente un hombre, sí. ¿Los ángeles hicieron eso? Sí, también. ¿Literalmente como lo hizo Jesús? O sea, tú dices el proceso del nacimiento, ¿a eso es a lo que te refieres? ¿Tomó un cuerpo literal como lo hizo Jesús, sí o no? Ellos llegaron a tener un cuerpo literal, sí, de carne y hueso, sí. Por eso, ¿tomaron un cuerpo humano literalmente como lo hizo Jesús? Claro, por supuesto, sí. ¿Me lo podés mostrar bíblicamente? Con la pregunta que te lo hice y lo inferí, fíjate, ellos tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Para tener relaciones sexuales con una mujer y procrear, ¿qué se necesita? Oye, no sé, no quisiera ser tan explícito, ¿no? Pero, porque estamos aquí en vivo y hay personas escuchando, ¿no? Pero para que un ángel pueda tener sexo con una mujer y procrear, oye, mira, ahí tiene que haber el proceso de la penetración vaginal, de ovular, de que un espermatozoide llega al útero de la mujer, todo el proceso que nosotros entendemos de crear. Y la mujer, fíjate, parían los nefilín. Entonces, ¿cómo me dices tú a mí que los ángeles no llegaron a materializarse como el caso de Cristo, ¿verdad? Que era literalmente un ser humano, cuando estás viendo a un ángel teniendo sexo con una mujer, un ángel, un ser incorpóreo, un espíritu? ¿Cómo puede llegar a tener sexo con una mujer y procrear si ellos son incorpóreos, son inmateriales? ¿Cómo pudieron hacer? Tuvieron que haberse materializado. Sí, parece que no me has entendido la pregunta, pero bueno, no importa, te la voy a volver a hacer, pero te hago un punto, antes de hacerte la pregunta, te hago un punto ahí. ¿Los ángeles son seres humanos que dijiste? No. No son seres humanos, porque acabas de decir los que ángeles no son humanos, no. No son humanos los ángeles. ¿Y vos crees que Jesús fue un ser humano, literal? Claro, cuando estuvo aquí en la tierra, sí. Entonces, ahí está mi punto. Entonces, los ángeles no son seres humanos, tomaron un cuerpo literal como lo hizo Jesús. Ok, sí, pero los ángeles que tuvieron sexo con las mujeres, para hacerlo tuvieron que haberse vuelto humanos, o lo hacían siendo ángeles. Ahí está la pregunta. Por eso no entendiste mi pregunta, te la vuelvo a hacer, Daniel. Yo te pedí un texto que me dijeras a mí donde los ángeles tomaron un cuerpo humano como de la misma manera que el proceso de la misma manera que lo hizo Jesús. Porque si lo hicieron igual, yo creo que ahí va a ser, digamos, ahí sí la comparación es exacta. Si no, es inexacta, porque Jesús, ¿por qué después va a materializarse Jesús? Déjame terminar, así respetemos los tiempos por lo menos. Sí, ya entendí la pregunta.
Ya entendí la pregunta. Ah, Tú te refieres al proceso que tuvo Jesús para volverse un hombre. ¿Por qué los ángeles no lo tuvieron? ¿Por qué no tuvieron ese proceso? Ahí va tu pregunta. Ahora te voy a dejar entrar. Quédate ahí un segundo porque quiero que sea fluida la conversación con D'Angelo y dame una chance y unos minutos te dejo entrar. Pero déjame terminar acá con D'Angelo. Ok, sí, fíjate. Tu pregunta es así y me corrige si estoy diciendo algo incorrecto con la forma como tú estás formulando tu pregunta, ¿no? Fíjate, la pregunta tuya radica en que por qué los ángeles que vinieron a los que yo me refiero, por qué no tuvieron el mismo proceso que Cristo, que fue que vino aquí como un niño, ¿verdad? Tuvo en la matriz de María y todo el proceso que tenemos los seres humanos, ¿eh? ¿Por qué no lo tuvo en el caso de los otros ángeles? Ahí en detalle tú me quieres erradicar la diferencia entre un ángel, ¿verdad? De los ángeles del tiempo del diluvio a el caso de Jesucristo. Bueno, fíjate, el proceso no tiene nada que ver porque el fin es el mismo. Fíjate, te lo puedo responder con una pregunta. ¿Adán tuvo ese proceso? Tuvo ese proceso de Cristo, porque Adán era un ser humano y Adán tuvo ese proceso. Adán tuvo el mismo proceso de Cristo para llegar a ser un humano. Pero esa comparación es inexacta también, porque lo que yo te pero estoy preguntando... Fíjate, pero respóndeme. Adán, para ser un hombre, un ser humano, necesitó el proceso de Cristo. ¿Lo necesitó? Por eso te digo, la comparación que yo te hago es la de Cristo con los ángeles. Que Cristo, porque la comparación, por ejemplo, no es con Adán. Pero es que la Biblia compara a Cristo con Adán. La Biblia dice que Cristo es el último Adán. Entonces, la Biblia compara a Cristo con Adán, pero Adán, para ser hombre, no estuvo en la matriz de nadie. No pasó por el proceso de Cristo. Entonces, yo te pregunto, ¿es necesario, es imprescindible que Adán pasara por el proceso que pasó Cristo para que él fuera un ser humano? ¿Es imprescindible? Para mí, la respuesta es que no tiene comparación tu respuesta, digamos, con lo que yo te estoy preguntando. ¿Vos me estás respondiendo Bernabé, no está siendo sincero, sincero. La respuesta es obvia. Cualquier persona va a decir, no es necesario pasar por el proceso que pasó Cristo para ser un hombre, porque entonces me estás diciendo que Adán no era un hombre. Adán fue un hombre y no pasó por ese proceso. Los ángeles que vinieron aquí a la tierra a tener sexo con las mujeres no tuvieron necesidad de pasar por ese proceso para ser hombre. Eran hombres y por eso pudieron procrear, porque un toro con una mujer no puede procrear un hijo, ¿verdad? Pero un hombre sí puede. Entonces, si los ángeles procrearon hijos aquí en la tierra, es porque se materializaron de carne y hueso, se volvieron hombres. No tuvieron necesidad de pasar por el proceso que pasó Cristo, como tampoco lo tuvo Adán, que también era un ser humano. ¿Ves? Ahí está respondido tu primer punto. Bueno, está bien según vos, pero la pregunta mía no es esa. La pregunta mía es, porque la comparación que hacen ustedes de Jesús que se materializó de la misma manera que lo hicieron los ángeles, esa es mi pregunta. Cuando Dios crea a Adán, lo hace de diferente manera. Él era un hombre. Él en su omnipotencia. Pero ¿te das cuenta que vos no dejás hablar? ¿Te das cuenta? Ajá, sigue. Cuando Dios crea a Adán, la creación de Adán es un proceso diferente a cualquiera, porque Dios crea al ser humano. Vos fíjate que cuando crea a Eva, la crea de la costilla de Adán, ¿no? Entonces, ¿y por qué la crea de la costilla? Porque la tiene que crear de la costilla porque es el proceso del ser humano. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando Dios crea a Adán, cuando Dios crea a Adán, Él lo crea del barro, lo saca del barro y lo crea al hombre. Pero ese proceso es diferente al proceso que yo te estoy hablando de Jesús, que lo comparo con los ángeles como ustedes lo comparan. Es muy diferente, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, sí. Yo te acepto tu respuesta, pero para mí no es válida. Bueno, mira. Yo te dije que me mostraras un texto bíblico donde Jesús, donde los ángeles tomaron un cuerpo literalmente como lo hizo Jesús, porque eso es lo que está en su página de
JW, que los ángeles tomaron un cuerpo literal como Jesús. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Me entendés? Yo quiero que vos me respondas con un versículo bíblico donde dice la Biblia eso, nada más. Eso es lo que yo quería que me respondiera. Y vos me respondiste con el proceso de Adán, que el proceso de Adán fue diferente porque Dios crea al ser humano. Y Dios puede crear al ser humano como Él quiere. ¿Me entendés? Estoy de acuerdo con eso, que no necesita un proceso como lo hizo Jesús, pero Dios puede crear al ser humano como Él quiere porque es Dios. E inclusive a Eva la creó de la costilla de Adán. ¿Me entendés? Entonces mi pregunta, por eso yo creo que vos no has entendido mi pregunta. Mi pregunta es, vuelvo a hacértela por tercera vez. ¿Por qué en su página, por qué los testigos de Jehová dicen que Jesús se materializó de la misma manera que lo hicieron los ángeles? Porque los ángeles no entraron en la creación y tomaron un cuerpo humano como lo hizo literalmente Jesús de una virgen. ¿Me entendés? Sí. Entonces, cierro y te dejo, dame 30 segundos más. Entonces, para mí, la comparación que vos haces de Adán es diferente porque Dios crea a Adán como él quiere, lo crea del polvo, del barro, lo crea Adán, porque Él es Dios. Pero yo estoy hablando del proceso de Jesús con los ángeles. Entonces, eso es lo que quiero que me respondas. Sí. Bueno, fíjate, el proceso, ahí es donde está ahí así como tienes que formular tú tu pregunta. El proceso de humanización de Cristo, ¿verdad? Fue igual que el de los ángeles que se materializaron aquí en la tierra. Mi respuesta es: el proceso no fue el mismo, porque los ángeles que se materializaron, ellos pasaron de ser un espíritu a tomar un cuerpo humano, ¿verdad? Y tuvieron relación, hicieron todo lo que hicieron aquí en la tierra. No tuvieron necesidad de pasar por el mismo proceso que pasó Cristo para llegar a ser humano, como tampoco Adán tuvo que pasar por ese proceso para ser humano. Adán tampoco tuvo que pasar por ese proceso. Pero la final, cuando hablamos de un proceso, es porque estamos hablando de una transición hacia un punto. El punto aquí es que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era 100% humano, 100% humano. Ahora, los ángeles que tomaron mujeres y procrearon hijos, ¿eran 100% humanos? Sí. ¿Y por qué no tuvieron el mismo proceso que tuvo Cristo para ser humano? Bueno, porque Adán tampoco lo necesitó. Adán tampoco pasó por ese proceso y Adán también fue 100% humano. Entonces, esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Ahora yo te quiero hacer una pregunta a ti. Los ángeles. Volviste a lo mismo. Volviste a lo mismo. Bueno, esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Tú verás si la aceptas o no la aceptas. Aquí hay un público que puede juzgar si la respuesta fue aceptable o no fue aceptable. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti. Los ángeles que procrearon hijos aquí en la tierra tuvieron que ser hombres para procrear. Por eso, yo ya creo que te la respondí, pero te la voy a volver a responder. ¿Sí o no? No, pero es que no hace falta una explicación. ¿Fue sí o no? ¿Es un sí o no? ¿Eran hombres? Dios permitió que los ángeles se nacieran de manera visible y que pudieran hacer todo eso porque eran mensajeros de Dios y tenían por una tarea específica. Eso, ajá. Dios permitió eso, entonces mi respuesta es que por eso sucedió. Dios permitió que comieran, Dios permitió que se manifestaran y bueno, y eso es porque Dios lo permitió en un tiempo. ¿De qué manera una mujer puede procrear, Bernabé? Bueno, ¿de qué manera una mujer procrea? Por eso te digo que Dios lo permitió. Dios permitió eso. Más allá de la manera, todos sabemos la manera. Creo que no hace falta que yo diga la manera. Pero Dios permitió que los ángeles se manifestaran en cuerpo humano. Pero entonces lo que yo te pero fíjate, lo estás diciendo, lo acabas de decir, cuerpo humano. Se materializaron en cuerpo humano, lo acabas de decir. Te acabas de refutar, eran humanos. Lo acabas de decir, eran humanos. Primer punto, refutado. Lo acabas de decir. Dios permitió que tuvieran cuerpo humano. Refutado. ¿Te das cuenta que no se puede charlar con vos porque ahí no me vas a decir refutado? Estás igual que Franklin y Enrique. Vamos al segundo punto. Si quieres comentar algo más, vamos al segundo punto. Yo te estoy diciendo es que los ángeles, Dios permitió en un tiempo específico que los ángeles tomaran cuerpo, se manifestaran. Pero la respuesta mía, vos no me diste un versículo bíblico que Jesús o que los ángeles tomaron
del cuerpo humano de la misma manera que lo hizo Jesús. Por eso digo que la comparación es inexacta. ¿Me entendés? Porque Jesús, por eso Jesús cuando viene después de la resurrección, él dice, fíjate esto que es muy importante que ustedes los testigos de Jehová no entienden. Jesús dice, y se le aparece a sus discípulos después de la resurrección, mira, te voy a poner acá para que terminemos de cerrar este punto acá. Un segundo. Bien. Fíjate, a ver un segundo. Este es mi punto, ¿ves? Es muy chiquito eso. ¿Lo ves chiquito? Sí, léelo. Vas a tener que leerlo. Yo no veo esto. Estoy con el celular. Está con el celular. Pero está con el celular, ese es el punto. Lo voy a leer. Espérate. Fijémonos acá. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo paz a vosotros. Ellos estaban aterrorizados y asustados y pensaron que veían un espíritu. Este es el relato de Lucas, ¿no? Ellos, Lucas está diciendo, pensaron que veían un espíritu. Un espíritu. Un espíritu. Entonces, por eso quiero hacerte que vos entiendas mi pregunta. Yo te voy a respetar tu respuesta con respecto a que cuando Dios crea a Adán no utiliza el mismo proceso que Jesús y mucho menos. Eso es tu respuesta y te la voy a considerar. No estoy de acuerdo, pero te la voy a considerar. No estoy de acuerdo con la respuesta, nada más. Dice, y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Porque un espíritu, fíjate, vuelvo a decir, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que el autor quería tratar de comunicarnos acá? En el contexto, si vos lees el contexto, ¿qué es lo que nos quería comunicar el autor acá? Bueno, que Cristo había resucitado. Claro, pero ¿qué nos vienen relatando cuando Jesús se le aparece a los discípulos? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la idea del autor Lucas que quiere transmitir en su escrito? Sí, que la resurrección de Cristo fue real, que se había cumplido las palabras de Cristo, que al tercer día él resucitaría. Pero el punto es que la pregunta que tú estás haciendo radica en que por qué Cristo podía ser, tenía vamos a decirlo así, era físico, era corpóreo, sí había resucitado como un espíritu. Bueno, y mi respuesta es que ese es un hecho posterior a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cristo no estaba resucitando en ese momento, ya había resucitado, ¿ves? ¿Y por qué porque él dice, bueno, mira, no soy un espíritu? Recuerda que cuando Cristo, él camina sobre las aguas, ¿qué fue lo que dijeron los apóstoles cuando lo vieron? ¡Es un fantasma! ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde salía la expresión? ¿Por qué los judíos tenían que estar creyendo en ese tipo de cosas? ¿Ve? Entonces, para que Cristo demostrara su resurrección, tenía que hacerse visible. Hay un término que se llama efanés, ¿verdad? Que él no lo cita ahí, lo cita más adelante. Pero fíjate lo que estás diciendo, vos estás especulando en el texto, porque vos no me has respondido según lo que yo te pregunté. Lo del texto, vos estás especulando, estás diciendo, te fuiste a otro texto, entonces estás especulando que Cristo después de la resurrección, tenía que tratar de mostrarle a sus discípulos que él había resucitado en cuerpo, pero él era un espíritu. Fíjate, entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que está tratando de comunicar Lucas acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice Jesús? Mirá mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpame y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿No? ¿Qué es lo que está tratando de comunicar Lucas acá sobre Jesús?
¿Qué pasó que se fue D'Angelo? Hola, Bernabé, ¿qué tal? Ahora sí, pasa que si te dejaba entrar, después se iba a ir, ¿viste? Y no quería que... Sí, quería refutarlo con esa pregunta que te hizo, porque ya sé por dónde va ese argumento hace de más de 8 años que ya lo sé. Por eso que él piensa que no conozco ese argumento. Bueno, en fin, ojalá entre, porque ya no me queda nada, tengo que irme a la oficina. Mirá, sí, no, no te dejaba entrar porque si no él después iba a ir y iba a decir que dejaba entrar a personas y demás, ¿viste? Entonces, por eso... sí, me imagino. Solamente quería retarlo a él en vivo para debatir este tema de la resurrección. Segundo, hacerle una pregunta con referente a lo que él dijo, ¿no? Que los ángeles del pasado, ¿no? Se materializaron y en esa materialización tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Bien, a yo le voy a hacer una pregunta, pero me la quiero guardar porque lo quiero agarrar en vivo a delante de sus hermanos. ¿Sí? Y tercero, responderle a este tipo de Falcón, yo estoy acá en Lima. ¿Por qué no sos tan hombrecito? Venía a darme frente para un debate educado, ¿no? Como sos cristiano, educado, venía a darme un debate cara a cara. Y hacerme las preguntas que vos querás. La que vos querás. Mi postura, cosas personales, lo que querás. Pero cara a cara. ¿Por qué te escondes detrás del computador, Falcón? Ahí entró D'Angelo, lo voy a dejar entrar un segundo. Así a ver, ya... dale. Bueno, dale, nos vemos. Sí. Ahí entró D'Angelo de vuelta. D'Angelo, ¿me aceptás un debate de la resurrección en otro día? Porque me tengo que ir a la oficina. No acepto. Cobarde. Listo, gracias. Ahí vieron, delante de ustedes, en vivo. Chao. Yo estoy debatiendo, tú no. No sé hasta dónde me escucharon. Y lo que pasa es que justo estábamos hablando, la pregunta que yo te estaba haciendo es que ¿qué es lo que está tratando de comunicar el autor acá, Lucas? ¿Qué está tratando de comunicar a su audiencia? Bueno, el hecho de que Jesucristo había resucitado, sí, el hecho de que Jesucristo había resucitado, que se habían cumplido sus palabras, que al tercer día, bueno, él sería devuelto a la vida, y que lo que estaban viendo los apóstoles, pues no era una aparición, no era un fantasma, como ocurrió la vez pasada cuando él caminó en las aguas, que dijeron, es un fantasma, y Cristo ni siquiera se había muerto, ¿verdad? Lo confundieron con un fantasma por el suceso que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, en esta ocasión, Cristo le está diciendo, no soy una aparición, no soy un espíritu, no soy un fantasma, lo que sea. El punto es que Cristo estaba materializado por lo que ya te había explicado anteriormente. ¿Cristo estaba qué? Estaba materializado en ese momento, para que lo pudieran tocar y ver. Estaba materializado en ese momento, decís vos. No era un espíritu, en ese momento no era un espíritu. Y, se me olvidó, no sé si lo habían escuchado cuando lo vi anteriormente, no sé si me había ido ya el internet para ese entonces, que eso es un hecho posterior a la resurrección. Cristo no resucitó en ese momento. Cristo ya llevaba rato resucitado, es un hecho posterior a la resurrección. Por eso es que Cristo, dice la Biblia, que Dios le concedió hacerse visible. Efanés, tienen que investigar el término efanés, hacerse visible, ¿verdad? Entonces, en ese momento Cristo no era un espíritu, porque estaba materializado. Eso es lo que está queriendo decir, estaba resucitado y para probar su resurrección tenía que materializarse. ¿Dónde dice el texto acá que estaba materializado? ¿Me lo puede decir en el texto dónde lo dice? Del Lucas 24, 36 al 43. Sí, el hecho de que lo pudieran tocar ya muestra que era una materialización. ¿Dónde dice el texto que estaba materializado? Bueno, el hecho de que lo pudieran tocar, para que lo pudieran tocar tenía que estar materializado, de otra manera no lo hubieran podido tocar ni lo hubieran podido ver. Porque la materialización que vos estás diciendo es la de los ángeles, que después vuelve a su condición de espíritu, ¿no? Sí, pero tú aceptaste que los ángeles sí se podían materializar, y en donde dice la Biblia que ellos se materializaron en ningún lado. Entonces, y tú lo aceptas. Vuelvo a la pregunta, ¿qué está diciendo Jesús acá? ¿Qué está diciendo Jesús acá? Que un espíritu no tiene ni carne ni huesos como ves que yo tengo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? Mira mi mano en mis pies. Que tiene carne y hueso, que es de materia. Entonces, Jesús está diciendo acá que no es un espíritu, ¿sí o no? Sí, claro, porque está materializado. En ese momento no era un espíritu. Él no está hablando de su resurrección.
Él no está diciendo resucitó en carne y hueso, no. Eso es un hecho posterior a la resurrección. Él no resucitó en ese momento. Claro, pero Jesús está diciendo que él no es lo que está tratando de transmitir Lucas, fíjate lo que está diciendo, que él no es un espíritu. Exacto. Entonces, si él no es un espíritu, por qué ustedes dicen que se materializó por un tiempo? Él está diciendo que tiene carne y hueso. Fíjate lo que sigue diciendo. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría, ¿qué es lo que no le creían ellos? El hecho de la resurrección. Eso es lo que no creían. ¿Qué es lo que no le creían? ¿Qué es lo que le estaba tratando de mostrar Jesús? Que él había resucitado. Eso es lo que no creían. Lo que él tenía, lo que Cristo estaba probando, su resurrección. No que no fuera un espíritu. ¿Ah? ¿De qué manera había resucitado? ¿Cómo le estamos diciendo? Porque Jesús le dice, mirad que... Es irrelevante, porque la profecía era que él tenía que resucitar. Es irrelevante. No es irrelevante. Es irrelevante. Porque entonces yo te puedo decir, claro, déjame responder entonces. Yo te puedo decir, así como tú me dices, ¿dónde dice materialización? ¿Me están oyendo? ¿Me estás oyendo? Sí, te escucho perfecto. Sí, porque hubo un bajón de luz aquí. No, pero yo te escucho. Ok, perfecto. Entonces, se me fue la idea de lo que estaba diciendo. ¿Cuál fue la pregunta tuya? Repíteme. Sí, yo te vuelvo a preguntar. Jesús está diciendo que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y vuelvo al... Ya me acordé. Jesucristo no está diciendo, o no está negando, mejor dicho, que él haya resucitado como un espíritu. Lo que él está aquí demostrando y probando es que él está vivo nuevamente. Los 3 días que pasaron sin verlo, ya eso no importa porque ahora ya está vivo y se cumplió la profecía de él, que ya estaba vivo. Y para él probar esa resurrección tenía que dejar de ser un espíritu porque no lo iban a poder ver ni tocar para hacerse visible, para tener la efanez y poder que la gente lo pudiera tocar y ver, oye, sí, este es Cristo de verdad. Pero es que no, estás especulando. Bueno, tú también estás especulando al decir que los ángeles se volvieron humanos, porque la Biblia no lo dice, pero tú y yo lo aceptamos y la Biblia no lo dice, pero tú lo dijiste hace un rato, entonces tú también estabas especulando. Entonces, no, yo no estoy especulando, porque yo lo que estoy diciendo... Pero es que la Biblia no lo dice, la Biblia no dice que los ángeles se podían materializar, no lo dice, y sin embargo tú y yo lo aceptamos porque es lo que estamos viendo. Jesús te está diciendo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Qué pensaban los discípulos que estaban viendo? Una aparición. ¿Qué pensaban los discípulos que estaban viendo? ¿Ellos qué veían? Una aparición. Pero respondeme desde el texto, Lucas 24. ¿No tenés ahí una Biblia para que me respondas el texto? Ajá. Le está diciendo Cristo, no soy un espíritu, no soy. No lo soy porque me están viendo. ¿Por qué estaban aterrorizados los discípulos? ¿Por qué pensaban que estaban viendo? Porque todo el mundo sabía que Cristo había muerto, lo vieron morir, lo vieron sangrar. ¿Cómo lo van a ver ahora? Es un hecho impresionante. Vuelvo acá. Te lo respondo yo, te voy a ayudar porque el texto no sabe responder. Porque dice, porque ellos están aterrorizados porque pensaron que veían un espíritu. Fíjate, el 37. Ellos pensaron que veían un espíritu. Entonces dice, el 38 dice, y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Les dice Jesús. ¿Por qué surgen dudas? ¿Y cuáles eran las dudas que surgían en ellos? Que veían un espíritu. Entonces, es acá donde esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros, que yo te hablo desde el texto y vos estás especulando en el texto. Porque en el texto no estoy especulando porque ya probé que un ser espiritual se puede volver humano y tú mismo lo aceptaste. Tú mismo dijiste que los ángeles se pueden volver humanos. Es que no, respondeme el texto. En el texto por ningún lado dice lo que vos estás tratando de inventar, de que Jesús se materializó por un tiempo específico a causa de que ellos ellos querían que Jesús les quería demostrar de la resurrección, que sí, que había resucitado en un cuerpo por un tiempo. El texto no me lo dice.
¿Me entendés? Está Entonces forzando el texto. vos estás especulando en el texto. Está forzando el relato, tú estás forzando el relato, porque es como que yo te diga a ti, ¿dónde dice? Es como que yo te diga a ti, ¿en qué momento del relato dijo Cristo que Él no resucitó como un espíritu? Entonces yo estaría forzando el relato. ¿Querés que Yo te estaría muestre? forzando el relato. Eso es lo que estás haciendo tú ahorita, estás forzando el relato. Porque vos del texto no podés salir del texto, ¿me entendés? No podés escapar del texto, porque el texto, la pregunta que yo te hago, ¿qué pensaban los discípulos? ¿Por qué estaban asustados? ¿Qué pensaban que veían? Ellos pensaban que veían estaban asustados, sí. Nadie niega que ellos estuvieran asustados, pero tampoco nadie niega que cuando Jesucristo caminó sobre las aguas, también se asustaron, porque pensaban que veían a un fantasma. Recuerda que Saúl hace años. ¿Viste cómo te refutaste solo? ¿Viste cómo te refutaste ¿Por qué? solo? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Porque vos estás diciendo en eso que cuando a Jesús se le aparece como un fantasma, ¿qué pensaban ellos? Que veían que... Ajá, una aparición. Y que un espíritu, ¿no? Que estaban viendo un espíritu. Entonces, acá el texto está diciendo lo mismo. ¿Por qué estaban asustados los discípulos? ¿Por qué? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué pensaban que veían? ¿Qué dice una el texto aparición, acá? ¿Qué un dice el espíritu. texto acá? Ajá. Ahí está, vos mismo lo dijiste. Ellos pensaban que veían que un espíritu acá, en el 30 y... Perdón, se me fue esto acá. Pero ¿dónde está la refutación? Si yo ya te dije que en ese momento Cristo no era un espíritu, ¿dónde está la refutación? Fíjate. En ese momento Cristo no era un espíritu y esto es un hecho posterior a la resurrección. ¿Ya? ¿Dónde está la refutación? Solo te refutaste, mira, fíjate. Espérate que se me fue. El 33 dice, se me fue el texto, perdón. A ver, un segundo que se me fue. Pues no me das el segundo punto que tú querías plasmar ahí de una vez. Vamos a ir al segundo punto, quédate tranquilo, pero tampoco terminemos esto, dice. Termínalo y vamos al segundo punto. Dale. Sí, porque ya me quedan 20 minutos, me tengo que ir al trabajo. Dice, fíjate, pero ellos estaban en el 37, pero ellos estaban aterrorizados porque pensaron que veían pero acá no sé por qué se me borró, un espíritu. Porque pensaron que veían ¿qué? Un espíritu. Entonces, ¿por qué estaban asustados ellos? ¿Qué estaban viendo? Un espíritu. Porque pensaron que veían un espíritu, eso dice el texto. Perfecto, vamos bien hasta ahí. Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Dice. Mirad mis manos. Soy un espíritu, no soy un espíritu, estoy materializado. Escuchame, eso estás especulando en el texto, Daniel, perdóname, pero estás especulando en el texto. Mirá lo que dice acá. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Pálpenme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. ¿Por qué en el texto no dice que estaba materializado por un tiempo, como dicen ustedes? ¿Dónde dice en el texto que estaba materializado por un tiempo? Porque las escrituras están hechas para que entendamos lo que necesitamos saber. Y lo que se necesitaba saber era que Cristo había vuelto a la vida. Decime en el texto, ¿dónde dice que Jesús estaba materializado por un tiempo? ¿Me lo puedes decime tú dónde dice la Biblia que los ángeles se humanizaron. Ningún lado lo dice. Está forzando el texto, está siendo arbitrario. ¿Te das cuenta que no puedes responder, Daniel? ¿Te das cuenta que no puedes responder? ¿Te das cuenta tú que la lógica que tú me quieras aplicar, si yo te la aplico, tú tampoco puedes responderla de esa manera? ¿Dónde dice el texto acá que se materializó Jesús por un tiempo? Segundo punto. Ve al segundo punto ya no voy a repetir mi respuesta otra vez. No me respondiste, porque refutado ahí entonces, no lo hice. Sí, claro, cómo no. Ponga el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? El texto no dice, y fíjate, y termino con esto, el 41 dice, y cuando dijo esto, en el 40, y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. ¿Por qué le muestra las manos y los pies? Este es lo que ustedes no saben hacer. Lo que ustedes no saben hacer es ir a un texto y tratar de ver el contexto. ¿Por qué le muestran las manos y los pies? Porque le está dando prueba de que él no es un espíritu, porque ellos pensaban eso. Y Jesús ya le había dicho, yo no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo.
refutado ahí, no me pudiste responder eso. Dice, como ellos todavía no le creían a causa de la alegría, la pregunta es acá, D'Angelo, a ver, y te lo pregunto sinceramente, sin chicana, sin nada, sinceramente. ¿Qué no le creían ellos? Ajá, ¿Qué no le está creían bien. ellos? Sí. Sin chicana te lo pregunto, o sea, para que tratemos de llevar un orden. ¿Qué es lo que ellos no le creían? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ah, perfecto. Hola, sí, se cortó. Hola. Hola. Tu micrófono está en mudo. Ajá, Hola, ahora hola. sí. Sí, Sí, aló. ahí está. No te anda bien el internet, parece, ¿ah? No, aquí en Venezuela es así, viejo, y ahorita fue que cerré el navegador sin querer. Ah, bien. Sí, no hay Sí, problema. yo te estaba escuchando. Mira, tú puedes poner un texto ahí en pantalla. ¿Cómo no te escucho? Tú puedes poner Lucas 24:31. Sí, lo voy a poner. Sí, lo voy Ponlo a ahí poner. para ver qué dice. Pero respondeme lo que te pregunté y después vamos a ver Lucas 24:31. Ya, mira, Jesucristo está probando la resurrección. Los apóstoles tenían la idea de que era una aparición, un espíritu, como en aquel caso cuando se apareció el espíritu de Samuel, que Saúl lo consultó. Ellos pensaban algo así. Esa es mi respuesta. Ya. Es que Pon Lucas 24:31. Lucas 24:31. te puedo contra. Te puedo argumentar, o no entendiste mi pregunta o estás respondiendo cualquier cosa, D'Angelo, porque yo te pregunté en el 41. Esa es mi respuesta, esa es mi respuesta. Como ellos, fíjate, como ellos todavía no le creían, acá está, mirá, ahí te lo marqué. ¿Qué es lo que no le creían ellos? Que había resucitado. ¿Qué es lo que no le creían ellos? Que había resucitado. ¿De qué manera? Fíjate, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que le está tratando de mostrar Jesús? Que él no era un espíritu, ¿no? Ajá. Porque lo podían ver y lo podían tocar. ¿Y por qué es lo que no le creían? Que había resucitado. Fíjate, te voy a decir como lo que dice el texto. Fíjate lo que dice, vamos. Pero ellos No estaban vaya tiempo en esto. veían un espíritu y él le dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Miren mis manos y mis pies que yo soy el mismo. Fíjate, acá ya te está dando un índice de cuál era el tema. Yo soy el mismo, porque ellos estaban pensando que veían un espíritu. Centralizate en el texto, D'Angelo. Dice, pálpenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Me entendés? Entonces Jesús le dice, yo soy el mismo, porque ellos pensaban que veían un espíritu, ¿no? Ellos ya se habían dado cuenta que había resucitado, ¿me entendés? Ellos pensaron que espíritu. Entonces, la pregunta es, como ellos todavía no le creían, ¿qué es lo que no le creían? Vuelvo y te repito, las profecías acerca de Cristo indicaban de que Él iba a resucitar. Por lo tanto, Cristo lo que tenía que probar era su resurrección. Ninguna profecía dice que Cristo iba a resucitar con su mismo cuerpo. Simplemente dice que iba a volver a la vida. Y Cristo tenía en ese momento que probar que había vuelto a la vida. Eso es lo que está probando. ¿De qué manera y qué proceso? Eso no es lo que Él tenía que probar. Lo que tenía que probar era que estaba vivo. Y para eso tenía que materializarse. Por eso te digo, te das cuenta que ustedes no saben responder desde el texto, porque fíjate lo que dice. Bueno, entonces dime tú en qué profecía dice que Cristo tenía que resucitar en carne. Muéstrame un solo versículo y yo salgo disparado de aquí.
de una vez refutadísimo. Muéstrame un solo versículo que diga que Cristo tenía que resucitar en carne. Dímelo. ¿Dónde? ¿Cuál es ese versículo? No lo dice. Mientras ellos relataban estas cosas, te vuelvo a repetir y ya dame un minuto y termino con esto porque no sabes contestar. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ellos ya lo habían visto, dice, pero ellos estaban aterrorizados y asustados porque pensaron que veían un espíritu. Seguí el relato, seguí la cronología. ¿Por qué estaban aterrorizados? Porque pensaron que veían un espíritu. Y Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados en vuestro corazón? Dice, miren mis manos y mis pies que soy yo mismo. Ellos pensaron que estaban viendo un espíritu. Dice, pálpenme y vean que porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Cuando le dijo esto, le mostró las manos y los pies, una prueba para demostrarle que no era un espíritu, que no estaban viendo un fantasma. Como vos mismo te refutaste cuando dijiste que estaban viendo un fantasma. No estaban viendo un fantasma. Dice, no, vale la refutación. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró la mano y los pies. Entonces aquí era mi pregunta. ¿Cómo todavía ellos no le creían? Fíjense, a causa de la alegría, ¿por qué estaban alegres? Porque ellos ya a sabiendas ya sabían que había resucitado. O sea, ¿por qué estás hablando? Dice, como ellos todavía no le creían, a causa de la alegría, que estaban asombrados, le dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Por qué le dice tenéis algo de comer? Para mostrarle que él no era un espíritu que podía comer. ¿Me entendés? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Él tomó, comió y delante de ellos, listo. Entonces la pregunta es, ¿por qué él no le cree? ¿Qué es lo que no le creían ellos? Eso es lo que no. Vuelvo y repito, no creían que hubiera resucitado, no lo creían y Cristo estaba probando eso, que estaba resucitado. Bueno, con Lucas 24:31. Lucas 24:31. Eso no dice el texto. Eso no dice el texto. Jesús le estaba demostrando. Tampoco el texto tampoco dice que resucitó en carne y hueso, tampoco lo dice. ¿Te das cuenta que me respondés? Estás especulando. Estás especulando. También tú. Tú también. Dijiste que los ángeles eran humanos. Lo dijiste aquí, quedó grabado. Yo te dije que Dios permitió que los ángeles se manifestaran. Ajá. Y Dios le concedió a Cristo hacerse visible también. Y para hacerse visible, para que un ángel se hiciera visible, Dios tenía que concedérselo y se volvieron humanos. Y Dios le concedió a Cristo hacerse visible, hacerse humano. Esa es la pregunta que vos todavía no me podés responder, D'Angelo. Que me mostrés un texto bíblico donde los ángeles se materializaron de la misma manera que Jesús tomó un Búscalo ahí, pues. Búscalo. Yo te lo voy a decir, búscalo. Es el versículo que está después, del versículo que dice que Cristo resucitó en carne. Decime el texto. Ajá, bueno, ya tú sabes dónde dice la Biblia que Cristo resucitó en carne. ¿Sabes dónde lo dice? Bueno, decime, si sabes dónde lo dice, está al lado de ese versículo. Busca el versículo. Ok, busca el versículo que dice que Cristo resucitó en carne y al lado de ese versículo está el versículo que yo te estoy diciendo. Decime el texto y yo te lo pongo, pues no sé de dónde me lo estás diciendo, no sé qué decirme, tenés que decirme el texto. Bueno, te lo estoy sacando del mismo sitio de donde tú sacas que Cristo resucitó en carne. De ahí te lo estoy sacando. ¿Te das cuenta que no puedes responder bíblicamente, Daniel? Y entonces, ¿por qué no puedes buscar el versículo que yo te pedí? No lo puedes buscar tú tampoco. ¿Cuál es? Vamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? No, te das cuenta que no puedes responder, D'Angelo. ¿Te das cuenta que no puedes responder? ¿Te das cuenta que negaste que los ángeles eran humanos y después lo aceptaste, dándome la razón? Dios permitió, te lo vuelvo a decir, Dios permitió que los ángeles tomaran un cuerpo, se manifestaran, pero eso lo permitió Dios. Sí, ¿y quién le permitió a Cristo hacerse visible? ¿Quién le permitió a Cristo hacerse visible? Dios. La diferencia es que Cristo tomó un cuerpo humano literal y los ángeles no. Eso es lo que vos no me pudiste responder el cuerpo, no, los ángeles preñaron a las mujeres con un miembro simbólico. ¿Oíste? No era un miembro literal, era un miembro simbólico. Los ángeles tomaron un cuerpo, no tomaron un cuerpo literal como lo hizo Jesús. No, era simbólico. El cuerpo de ellos era simbólico. Ellos preñaron a unas mujeres simbólicamente.
el Sí, proceso sí, en el claro. cual vino Jesús y entró en la creación, vos no me lo Excelente. pudiste mostrar. Vos no me lo pudiste Excelente. La procreación simbólica. Los No, nefilín eran simbólicos. Por favor, vale. Por favor. eso Sí. vos no me lo pudiste mostrar. Jesús entró en la creación. Ay, te hice pedazo, vale. Vos Te no me hice podés. pedazo. ¿Vos Segundo qué vas a hacer? punto. ¿Qué has hecho pedazo? ¿En qué has hecho pedazo? Vas a llegar tarde al trabajo. Dame el segundo punto. Vas a llegar tarde al trabajo. Dale. ¿Cuál es ese? Además, no has puesto el texto que te dije, Lucas 24:31. Por favor. Voy a poner, pero no me respondiste por qué. ¿Cómo ellos Dale, dale. ¿Te das cuenta que no respondes las preguntas del texto? Entonces no las respondes. Vamos a ir a Lucas 24:31. A ver. Ahí está. Dice, entonces, acá. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. ¡Desapareció! ¿Cómo es eso posible? Dios mío, ayúdenlo. ¿Y qué tiene Por que ver favor. esto? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Dame el segundo punto. No tiene nada que ver. Dame el segundo punto. Listo, no. Dame el segundo punto. ¿Cuál era el segundo punto? Vas a llegar tarde al trabajo. Dame el segundo punto. ¿Cuál es? Espérate que estoy agrandando la pantalla. Escúchame, pero vos pensás, ¿te das cuenta que no quiero que te parezca a Franklin Enrique que empezás a dar tu razonamiento y hiciste, listo ya? Pero es que me da risa, discúlpame si te molesta la risa, pero es que me da mucha risa cuando tú dices que los ángeles no tenían un cuerpo literal, cuando literalmente preñaron a una mujer, no fue simbólico. Dios mío, me da mucha risa. ¿Sabes cuál es el punto, D'Angelo? ¿Sabes cuál es el punto? Que vos no entendés la pregunta que yo te hice, no entendiste el punto, entonces no puedes refutar nada. Yo te dije que los ángeles no tomaron un cuerpo literal como lo tomó Jesús, que entró en el proceso, en el mismo proceso. Eso no, entonces no has refutado nada, ¿me entendés? No refutaste nada, aunque vos te rías y pensé que has refutado, pero no has refutado nada, pues la pregunta mía no me la respondí. Entonces, porque vos digas, fíjate lo que estás haciendo en el texto, fíjate lo que pasa es que vos no te centralizás en el texto, porque vos digas que desapareció de la presencia de ellos, la pregunta que nos tenemos que hacer, porque la argumentación de ustedes porque dicen que se hizo invisible, ¿no? Hizo invisible y que desapareció de la presencia de ellos. Entonces, acá empieza el relato, ¿no? Dice, entonces los ojos le fueron abiertos y los reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. No nos podemos quedar con el versículo 31 nada más, porque si nosotros nos quedamos con el versículo 31, no vamos a entender lo que nos está tratando de decir el texto o el relato. Porque si nosotros nos quedamos con el versículo 31, ustedes están haciendo mentiroso a Jesús. Porque acá, lo que vos entendés que hizo que se desapareció de ellos, está diciendo que se hizo invisible. Entonces me pongo en tu lugar. Si Jesús se hizo invisible, y ahí era un espíritu inmaterial, como ustedes dicen, si Jesús se hizo invisible, entonces cuando yo sigo leyendo y me voy al 39, acá, y me dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, entonces estoy haciendo mentiroso a Jesús, a Lucas y al mismo Espíritu Santo que me está tratando de decir que Jesús no es un espíritu. Entonces, si yo me centralizo en el versículo 31, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? No estás probando nada. Porque con un versículo no puedes probar nada. Ese es tu punto y ese es el punto de Franklin Enrique y de todos los testigos de Jehová. Porque ahí diga desapareció, nosotros nos tenemos que preguntar en el texto, ¿desapareció? ¿Se hizo invisible como piensan los testigos de Jehová? Entonces, si se hizo invisible, desapareció. Entonces, si ahí está afirmando que era un cuerpo material, entonces, ¿por qué estando las puertas cerradas y la ventana cerrada, Jesucristo se apareció en medio de ellos? ¿Ven? Qué detalle interesante, ¿no? O ese otro detalle. Dios le concedió hacerse visible. Jesucristo caminó con dos hombres, les predicó y no le vieron las manos marcadas, ni siquiera lo reconocían. Entonces, imagínate. Mira, viejo, ¿cuál era el segundo punto? ¿Cuál era el segundo punto? Ya me voy ahí. Te das cuenta que no refutas nada porque... Dame el segundo punto. Si no me das el segundo punto, me voy a retirar. Dame el segundo punto. ¿Cuál era?
Dame el ¿Por qué segundo te vas a punto, ¿cuál retirar? era? ¿Por qué te vas a retirar? Te Si dije estamos que hablando, tenía que irme, tú también. sí, Llevamos yo 1 hora y a las 22 5, minutos. 1 hora y a 22 las 5, minutos. a las 5 me tengo que ir. Yo a las 5 me tengo que ir. Eso sí, me tengo que ir a las 5. Ahí sí ya terminamos. No te das problema. ¿Te das cuenta que Aquí no me pudiste responder? yo tenía hasta las 3:30 y son las 3:41 aquí. Entonces, imagínate, ya estoy pasado de tiempo. ¿Te das Entonces, cuenta que no dame me, el segundo te das punto. cuenta que no me pudiste responder nada? Dame el segundo punto. No me pudiste pero ¿por qué no me respondes cuando yo te pregunto? Sigo el relato No, porque acá. ya me diste la razón. Ya me diste la razón. Desde el momento que tú dijiste que los ángeles se volvieron humanos, ya usted quedó ahí. Ya usted quedó ahí. Ya usted quedó Yo te dije, refutado ahí. No tenías por qué decir que los ángeles se volvieron humanos. Dijiste que vos los no me, ángeles no tenían cuerpos literales. Si no eran literales, entonces era simbólico. Entonces, ¿cómo simbólicamente preñaron a una yo te mujer? Oye, dije, por favor, yo por te dije Dios, que Dios, yo Dios te dije que mío. Dios permitió que los ángeles se manifestaran y Y comieran Dios y le todo eso. permitió a Jesús hacerse visible. Dios le permitió a Jesús hacerse visible. Eso lo dice la Biblia. Efanés le ¿A dónde? concedió hacerse visible. Busca el Pero si texto. acá vos estás especulando, porque acá no dice que Dios le permitió hacerse visible o materializarse por un tiempo. Vos Sí lo especulás de dice, sí lo dice, dónde, sí lo dice. dónde, En el libro dónde. de Hechos, Dios le No. concedió hacerse visible. En el libro de Hechos, fíjate, en el libro de Hechos, en 1:8, cuando Jesús asciende en un cuerpo material, así que no estamos en el libro de Hechos ahora. ¿Dónde dice cuál es? No te conviene. 1 Corintios 15:50. Ni carne ni sangre puede heredar los cielos. Y Cristo era de carne y sangre, Dios mío. Vos no Por entendés favor. 1 Corintios 15:50, hermano. Vos no entendés 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50 está hablando del estado de la condición que resucitan los muertos. Eso está Bernabé, ¿qué hablando. pasó con los cuerpos? ¿Qué pasó con el cuerpo de los ángeles que preñaron a las mujeres cuando vino el diluvio? ¿Qué hicieron ellos con esos cuerpos? Yo te dije, ya te lo vuelvo. ¿Cuántas Lo veces querés que te desmaterializaron, lo desaparecieron, volvieron a ser espíritus otra vez. Listo. Perfecto. Fíjate Estás cómo te estás refutando vos refutado. solo. Vos Estás fíjate refutado. cómo te estás refutando vos solo, que esos cuerpos esos cuerpos Estás no eran igual que los otros. refutado. En cambio, Jesús acá está Ya, ¿cuál es el demostrando que segundo tiene punto? carne y sangre, ¿me entendés? Ese es Ya el me voy punto, allí que entonces. no has demostrado nada has demostrado, no Bueno. me respondiste la pregunta. Ahora, Gracias, claro, Bernabé. para tu teología sí demostraste supuestamente Sí. vos. Gracias, Bernabé. Que tengas buenas tardes. Gracias por tu tiempo. Llevamos 1 hora y 25 minutos. Gracias a todas las personas que nos escucharon, a los hermanos que estuvieron ahí apoyándome. Gracias. Saludos a Franklin, a Juan Carlos, que está por ahí también. Y no sé quién más está ahí en el chat. Se me olvidó quién más estaba por ahí. ¿Cuántas personas hay en vivo ahorita, Bernabé? No, Matías. hay como 12 o 13 personas, pero Okay. Pero bueno, si te tenés que ir, no hay problema, no hay problema, te va. Yo estoy hasta las 5 si querés. Pero bueno, listo, Okay. nos vamos. Vale, pues. Gracias a todos. Gracias, Bernabé. Placer. Bueno, Hasta luego. nos vemos. Bueno, ahí se fue D'Angelo. No me pudo responder la pregunta, él no entendió lo que yo le estaba... ¿por qué no entras vos, Franklin Enrique, que hablas de masacre? Entrá y me la respondés vos la pregunta de la